América Latina, nuestro continente verde, sueño para muchos, lugar de hermosos parajes y de gentes amables, no se escaparía de las garras de las enfermedades, llevándola a padecer las más terribles cuarentenas. El día de hoy, la historia de las más terribles cuarentenas de América. La historia de las enfermedades en América comienza con la llegada de los conquistadores. Para nadie es un secreto que estos navegantes ibéricos traerían consigo una serie de microorganismos en sus cuerpos desconocidos para el sistema inmunológico de los habitantes originarios de este territorio, provocando el deceso de millones de ellos. A partir de este momento, la enfermedad, la peste, comenzarían a ser parte de la historia del nuevo continente. La peste negra incontrolable en Europa generó el nacimiento de nuevas enfermedades que para la ciencia europea de la época era prácticamente imposible de tratarlas. En muchos casos tendría que pasar mucho tiempo antes de que el cuerpo humano generara anticuerpos para esto. La enfermedad en América Latina ha comprobado que frente a momentos de crisis como las epidemias, las sociedades y los estados en sus diferentes niveles tienden y tendieron a ser rebasados por los flagelos, evidenciando la incapacidad para enfrentarlas. La cuarentena nace como una medida de aislamiento exclusivamente ante una emergencia, ya sea sanitaria, radioactiva, militar, que permita y garantice la supervivencia de las personas. Infortunadamente, una cuarentena no se puede prever, en el sentido que esta se aplica en el momento de una emergencia y pues las emergencias no avisan. Por lo tanto, los gobiernos del mundo deberían tener a la mano una serie de estrategias que le permitiesen reaccionar rápidamente ante una emergencia. En América, lastimosamente, estas emergencias no se trataron, ni se le dio un manejo adecuado a tiempo en su momento de llegada, lo cual provocó miles de decesos a finales del siglo XIX y en el transcurso del siglo XX. Argentina. En el año de 1867, el cólera entraría al país gaucho de una manera brutal. Acabaría con la vida de 1.653 personas de la ciudad de La Plata. Esta enfermedad se caracterizó por su letalidad, otorgada no propiamente a la misma, sino a la debilidad demostrada en la forma de decisiones por parte de las autoridades. A pesar que la enfermedad ya se había regado, solo se decidió dejar en cuarentena a los barcos que venían de afuera. El gobierno le costaba asumir que lo que estaba viviendo era una epidemia evidente y se negaban a asumir la realidad, incluso después que los profesionales médicos ya habían dado un ultimátum a la propagación de la enfermedad. Por esta razón, asumir una cuarentena para el gobierno era algo absurdo. Fueron la población pobre y las comunidades negras las más afectadas por las decisiones que vendrían. Después de reconocerse por fin la enfermedad como una epidemia y después de muchos fallecidos, vendría una cuarentena terrible. Se cercaron estas poblaciones culpándolas de ser los pioneros de la enfermedad y transmitirla, así que fueron sometidos a un especial encierro que les impedía abastecerse o tener contacto con el exterior. Gracias a la conformación de un reducido grupo de habitantes y vecinos que le pusieron el pecho a la situación, esta cuarentena por fin llegó a su fin. Brasil. En el año de 1850, las autoridades brasileñas se alarmaron como nunca ante las diferentes epidemias que entrarían al país, así que las acciones sanitarias no se harían esperar. Comenzaron a tomar acciones de prevención y asistencia a la población de forma oportuna. Pero esta reacción no se dio de la noche a la mañana ni gratuitamente. Entre los años de 1873 y 1875, Minas Gerais se vería seriamente afectada por la epidemia de la viruela, un desastre total en el sentido de que la gente comenzó a huir, trasladándose de un lugar a otro, evitando la enfermedad.
y sin saberlo siendo portadores de la misma, esparciéndola al área rural y urbano. Esto logró que las cuarentenas fuesen parciales, desorganizadas y sin un estudio o contabilidad de los enfermos, haciendo la labor de saneamiento casi imposible, una cuarentena fracasada. Pero finalmente la peste bubónica en 1899 tuvo entre otras consecuencias la organización de un aparato sanitario en el país, construido por hospitales de aislamiento, laboratorios bacteriológicos e instalaciones para la producción de sueros y vacunas. Estados Unidos. En 1907 ocurriría uno de los hechos más extraños y raros, por lo menos para la ciencia en ese momento. El país se veía seriamente afectado por un brote repentino de tifoidea en la ciudad de Nueva York. Un investigador de apellido Soper buscaba pistas de extraños contagios que se estaban presentando en casas de familia prestantes de la ciudad, lo cual era bastante insólito, pues estos hogares se caracterizaban por la limpieza, utilizando agua potable y elementos a favor de la salud. Las sospechas recayeron en Mary Mallon, una mujer que trabajaba en casa de estas familias prestando sus servicios como cocinera. Las sospechas de Soper comenzaron cuando extrañamente las personas de estas casas, que sin tener contacto con el exterior, empezaron a enfermarse. Todas las personas allí eran examinadas. Después de descartar absolutamente todo, solo quedaba analizar a la cocinera de ascendencia irlandesa. Claro que sí, pero esta vez de una manera especial, por medio de sus heces. Para Mary, esto representaba algo bochornoso, puesto que alegaba que ella nunca había enfermado y que no merecía tal trato. En visita a su casa por parte de Soper y un forcejeo que necesitó de la intervención de 5 policías, se logró hacer las pruebas. Cuando las muestras fueron analizadas, Soper no daba crédito. Contenían las bacterias que transmitían la enfermedad. El médico comprendió que Mary Mallon era una bomba biológica, difundía la fiebre pero a ella no le afectaba. Después de ser catalogada como la paciente cero, fue enviada a la isla de Brother North para pasar una cuarentena de más de 25 años y ser recordada como Mary Tifoidea. Colombia. Como ya Gabriel García Márquez lo comentaba en uno de sus libros más representativos, el cólera fue una de las muchas epidemias que azotó el territorio colombiano. A nuestro país vino en enero de 1849 por el puerto de Colón, en Panamá, el doctor Domingo Arosemena, quien atendió el primer caso de cólera de Panamá, que aún hacía parte de la Nueva Granada. La epidemia se extendió por el litoral y ascendió por los puertos del río Magdalena, esparciéndose incontrolablemente. Se calcula que en el país hubo 20.000 muertos por esta enfermedad. Las hipótesis de la forma de contagio iban y venían, pero a la final concluyeron que esta enfermedad se transmitía por medio de los malos olores. Es así que tomaron la decisión de hacer una cuarentena, no por los tiempos prolongados normales del levantamiento de la curva, sino durante un lapso igual al del periodo de incubación máximo de cada una de dicha enfermedad en cada persona. Perú. En la ciudad de Lima, entre 1840 y 1860, las personas morían por distintos factores, y fue durante las epidemias cuando la población y las autoridades tomaron medidas. Médicos de entonces retomaron el asunto de la higiene pública. Este concepto fue introducido inclusive por los Borbones en el periodo colonial. La razón de esta decisión se le atribuye a las mismas cuarentenas. Parece ser que en vez de ayudar a mejorar la situación, cada vez la empeoraban. Se le atribuye expresamente la culpa a las cuarentenas porque el agua del entonces estaba contaminada, había hacinamiento en las viviendas. También había mucha convivencia con los animales de corral, habían inadecuadas instalaciones del desagüe, entre otras más.
estaban en ese momento ante una patología social que afectaba la salud de la población de todos los sectores económicos, siendo los más pobres los más expuestos. Y bueno amigos, estas son algunas de las peores cuarentenas que han tenido que sufrir algunos países de América en el transcurso de la historia. Si tienes algún tema que te gustaría saber o aprender, no dudes en dejarlos en los comentarios. No olvides seguirme y suscribirte si aún no lo has hecho. Esto es Educando.